para con nuestro Dios y también para con nuestro prójimo. Este no es un tema extraño, no es un tema desconocido. Por cierto, que cuando lo leía me inquietaba. Y uno, pues, para predicar, por supuesto que se prepara, lee, investiga. Y cada vez cuando hay temas así conocidos, uno siempre está pensando, ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es la bendición? ¿Qué es lo que quieres enseñar a tu iglesia? Y aunque son temas conocidos, hay cosas que nosotros debemos recordar, algunas, y otras de ellas probablemente que para algunos sean desconocidas también. Porque, hermanos, en la vida cristiana, yo creo que cuando venimos al Señor, venimos nulos. La mayoría venimos nulos. Algunos en la tradicional o en otra religión aprenden ciertas cosas. Pero la obra del Señor es diferente. En la obra del Señor aprendemos, somos educados, somos instruidos en la forma como debe de vivir un hijo de Dios. Porque cuando nacemos de nuevo, es como el nuevo nacimiento natural, que el niño comienza a crecer y comienza a ser instruido en las cosas de la vida. Pero en la vida espiritual somos instruidos en la vida diferente, la vida que agrada a Dios. Y cuando uno comienza a oír la palabra de Dios predicada o comienza a leerla también por su propia cuenta, nos vamos informando y nos vamos educando hasta conformarnos en un creyente ya maduro. Y nos damos cuenta a través de la Biblia que hay derechos, hay beneficios para nosotros como hijos de Dios. Y eso es precioso, hermanos, el entender eso. Porque si el creyente no ha entendido sus derechos, cuando el creyente no ha entendido los beneficios o bendiciones que hay en ser hijo de Dios, entonces el creyente vive así, ¿verdad? Descuidado y no se goza, no siente sabor el ser cristiano, pero cuando éste lo descubre, vive feliz, se goza, disfruta congregarse, disfruta cantarle al Señor, disfruta orar, disfruta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque le siente el sabor a ser un hijo de Dios. Pero luego nos adentramos en otro tema y ese es el que nos compete al día de hoy. No son derechos, no son beneficios, no son bendiciones, sino que hoy nos habla de los deberes, nos habla de nuestras responsabilidades. Cuando usted va a un trabajo, ahí le dicen, ¿verdad?, cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Entonces lo mismo hoy en la obra del Señor. Hay cosas que nosotros debemos hacer para vivir bien en la obra del Señor. Y como hay varias cosas que yo quiero mencionar hoy, quiero entrar desde ya. Número 1, hay que practicar el amor fraternal. Yo creo que en cada uno de los puntos que voy a mencionar pudiéramos quizás detenernos y probablemente ocupar un sermón solamente para cada uno de esos aspectos. Pero como es un estudio, vamos a tratar de ir avanzando. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Ese es un tema grandísimo. Si hablamos del amor en sus diferentes aspectos, por supuesto que no solamente un estudio sería, sino que serían varios estudios. Porque hay por lo menos 4 palabras para describir el amor en las Escrituras. Desde el amor eros, que se conoce, que es el amor romántico, hasta el amor ágape, que es el amor de Dios. Pero hoy tratamos de otra palabra diferente. Bueno, la tercera es una palabra que se llama storge, que significa el amor entre hermanos o el amor entre amigos. En este caso vamos a tratar la palabra cuarta, que es el amor fileo. La palabra en el original es fileo, porque es en el griego. Esa palabra significa amor hermanable, amor hermanable. Así que nos interesa a nosotros, porque está hablando de un amor que se vive entre los hermanos, en este caso no en sangre, sino en los hermanos en Cristo. Claro que puede aplicarse, ¿verdad?, los hermanos de la familia natural, pero en este caso dice permanezca el amor fraternal. Nosotros somos hermanos, las hermanas son nuestras hermanas, como bien lo digo.
¿Por qué? Porque tenemos a un Padre en los cielos, nuestro Dios, ¿verdad? Él es el Padre. Y quizás pudiéramos ocupar espacio en este primer punto, pero solo quiero mencionar que la carta a los Efesios en el capítulo 4 habla de algunos detalles que componen la unidad de la iglesia. Al hablar de la unidad de la iglesia, uno de los aspectos clave es que tenemos a un Padre, que Él dice por sobre todos y en todo. Entonces quiere decir que si tenemos a un Padre, si Él dio su Hijo, Él es nuestro hermano mayor, derramó su sangre por nosotros, quiere decir que si entendemos esta declaración, mis estimables hermanos, no nos vamos a tratar como extraños, nos vamos a tratar como verdaderos hermanos que somos. Es más, a veces tenemos más relación con los hermanos en Cristo que con la familia en la sangre. Hablo de los que no son creyentes, ¿verdad? Y es porque nos vemos aquí casi todos los días e incluso a veces nos reunimos para hablar en las casas o a veces nos encontramos en la calle, hablamos, porque hablamos un mismo idioma. Tenemos un mismo lenguaje, tenemos un espíritu, dice también la carta a los Efesios. Bueno, Efesios enumera por lo menos 7 cosas que hablan de la unidad de los creyentes, pero yo quiero centrarme solo en esa porque dice que tenemos un Padre, por lo tanto nosotros somos hermanos. Debería de haber confianza, debería de haber, ¿cómo puedo decirles? Una mejor comunicación, que fluya, ¿verdad? La comunicación. Por cierto, que nuestras relaciones con todos los hermanos sean así, ¿verdad? De amistad, de sinceridad, de amor. Cuando esto lo digo, hermanos, lo digo con el corazón, porque yo creo que hay momentos, aunque nuestra congregación no es grande, ¿verdad? No es de miles, ni de cientos siquiera, hablo de nuestra congregación local, pero la verdad es que hay momentos en los cuales no alcanzamos a relacionarnos con todos los hermanos, y eso es una realidad, pero eso no impide que nosotros veamos a todas las personas por igual. Una de las cosas que se recrimina en las iglesias, y yo quisiera mencionar esto, pero con mucho cuidado, porque la parte negativa a veces es más absorbida por la iglesia que la positiva, por eso quiero decirlo con cuidado. En las iglesias, una de las cosas que se recrimina es, le llaman los grupitos pequeños, argollas, dicen otras personas en otros lugares, y que los creyentes se relacionan solamente con unos pocos y con los demás no. Y a veces se lo hacen ver a uno mismo. Pero quiero mencionarles algo, hermanos, no nos excluyamos, porque a veces las personas que reclaman esto son los que menos involucran. Se hace huraño, ¿verdad? O se hace huraña usted, y eso no es saludable. Somos hermanos, vuelvo a repetirlo, entonces nosotros debemos incluirnos. Su servidor, ¿con quién más platica? A veces platica más con los pastores, con los líderes, porque tenemos cosas a veces que tratar, tenemos asuntos que ver, pero no me impide a mí en algunas oportunidades salgo y saludo a otras personas. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, y ninguno de los que estamos aquí debería de serlo, porque hermanos, una persona dijo en una oportunidad, no, dijo, predicar del amor, dijo, eso no es así sencillo, y bueno, en eso sí estoy de acuerdo, pero él decía, lo que se predica, decía él, no se vive, pero a veces estamos lastimados en el corazón, hermanos, y cuando eso sucede, entonces la persona, todas las cosas las mira negativas. Por cierto, un hermano en una oportunidad ya hace algunos años me enfatizaba eso y me decía, no, mire que dijeron esto y dijeron lo otro, y yo le digo, eso no se está practicando, me dijo. Y yo le pregunté por qué, y él me expuso algunas situaciones. Y entonces yo le decía, hermano, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y cuando uno llega a un lugar, por supuesto, cuando es nuevo, no conoce a las personas, pero a medida uno va conociendo, va saludando a las personas o las personas lo saludan a uno, comienza a relacionarse y esa hermandad va creciendo. El problema es si uno se retrae, vuelvo a repetirlo. Estuvimos, voy a decirlo porque es positivo, no es negativo. Estuvimos en la iglesia central. Con mi esposa llegamos ahí, allá por el año 2011, creo yo. Estuvimos un buen tiempo, estuvimos como 9 años antes de venirnos para acá, donde Dios nos estableció. Pero la verdad es que cuando nosotros llegamos, las personas decían, aquí hay argollas, aquí hay grupos, aquí hay gente. Como en una iglesia llegan gente de clase alta a veces, de clase media o de clase baja. Entonces hay veces hay grupos.
Y recuerdo que personas incluso nos decían a nosotros también que no íbamos a encajar. Así le dicen a uno, hay gente que es buena para desalentar y no para alentar. No, es que mire, aquí, es allá. Espero que ustedes, hermanos y hermanas, cuando venga alguien, no sean de ese tipo de gente, sino que le digamos a las personas que nos gocemos en Cristo, ¿verdad? Que sigamos adelante, que somos un solo cuerpo, que adoramos a Dios juntos y que vamos hacia la patria celestial juntos también. Pero recuerdo esas voces y gracias al Señor, no es porque nosotros fuéramos pastores ni mucho menos, porque cuando alguien es nuevo, como sea. Y recuerdo que comenzamos a conocer a algunas personas y más que nosotros íbamos de un círculo un poco rígido, no un poco, muy rígido, por cierto. Y cuando vemos el ambiente muy diferente en ese lugar y uno comienza a ver a la clase de hermanos o hermanas que hay, uno dice, Dios mío, ¿en qué me he venido yo a meter? Y resulta que las personas que de entrada uno mira así como que pudieran ser las personas más extrañas, las personas menos consagradas para Dios, va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta, según el trato, que son las personas más sinceras. Así que yo les pediría a ustedes que no etiquetemos a nadie, ¿verdad? No veamos a las personas y decir, fulano de tal quizás, ni espirituales, o esta hermana es así, es así. No, hermanos, conforme uno va tratando con las personas, se va dando cuenta las virtudes que tienen, se va dando cuenta las buenas cosas que tienen. Y yo quisiera en esta noche hacer énfasis el decir que nosotros como seres humanos todos tenemos errores y tenemos defectos. Por lo tanto, nosotros no deberíamos enfocarnos más en las cosas negativas que una persona pueda tener, sino más bien ver sus virtudes, las cosas buenas, las que edifican, las que nos animan para seguir adelante. Entonces, el ser hermanos implica una gran responsabilidad. Porque si lo trasladamos al ámbito de la familia, piensa en su familia. Yo tengo que pensar en mi familia. ¿Cómo somos nosotros o cómo éramos cuando estábamos en casa de papá? Retrocedamos un poco, los que ya somos mayores. ¿Los amábamos? Claro que sí, y los amamos todavía. A papá, mamá, hermanos, hermanas. Otra pregunta, ¿tuvimos algún altercado? ¿Nos peleábamos en algún momento? Claro que sí, también. ¿Verdad? O si uno echa marcha atrás, se va a recordar de las cosas que uno hacía. Cosas a veces malvadas que no tuvo que hacer. ¿Pero qué? Eso no quita, ¿verdad? La relación que hay siempre de hermanos y de que tiene relación con un padre también. Entonces, hermanos, el Señor hoy dice que permanezca el amor fraternal en nosotros. Que ninguna cosa nos robe la comunión que tenemos y que no estorbe la comunión con nuestro Dios que debemos tener también. Número 2, hay que practicar la hospitalidad. Dice el versículo 2 también, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este punto también tiene mucho que hablar. Quizás no voy a terminar este mensaje hoy, creo que vamos a tratar la mitad de los aspectos que había considerado. Tengo 12 aspectos acá y probablemente trate solamente 6. Pero este aspecto segundo dice que hay que practicar la hospitalidad. ¿A qué se refiere? Hoy para nosotros creo que es un poco extraño, porque ser hospitalario significa que vamos a llevar a alguna persona, no solamente conocida en aquel tiempo, sino personas extrañas a nuestra casa y brindarles un lugar de comodidad, brindarle alimento, brindarle reposo y todas las comodidades que las personas necesitaban. Quiero decirles que en esos tiempos, ahora, algunos dicen que las cosas han cambiado porque en ese tiempo no habían hoteles. Probable que sea cierto, pero no completamente. Porque un verdadero cristiano debe ser tan amable, una persona tan sincera que esté dispuesta incluso que si un hermano se quedó por A o B motivo, que es de lejos quizás ya no se pudo ir, hospedarlo en su casa, ¿verdad? Y atenderlo como debe de ser. Uno de los temas que tratan los libros de cultura bíblica, cómo era la cultura de Israel, es acerca de la hospitalidad, cómo cuidar a un huésped. Fíjese, hermano y hermana, que hasta se van a sorprender.
cuando alguien llevaba a una persona para su casa, lo cuidaba de tal manera que estaba dispuesto a ofrendar su vida por esa persona que estaba hospedando. Hoy en estos tiempos, ¿qué va a decir alguien? No, si ni lo conozco, ¿verdad? O aunque sea alguien conocido, quizás, ¿y cómo yo me voy a exponer? Pero así era en los tiempos bíblicos. Porque un ejemplo es en el caso de Lot. Ya estaba él en Sodoma, ¿verdad? Y en ese lugar. Y recuerde que cuando aquellos hombres malvados llegaron y vieron que entraron unos varones, eran ángeles. Y dice que cuando vieron que entraron, ya oscureciendo, llegaron a tocarle la puerta. Y le dijeron, sácanos esos varones que han venido a tu casa porque los queremos conocer. Claro que esa expresión conocer tiene una implicación sexual. Es un eufemismo. Ellos querían hacer cosas malvadas con ellos. Y entonces Lot salió y les dijo, no, hermanos míos, ya los trataba como hermanos a los de Sodoma. No, hermanos míos, no hagan eso. Y llegó a este punto y les dice él, yo tengo 2 hijas vírgenes, las voy a sacar y ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero a ellos no los maltraten. A ese punto llegaban con la hospitalidad. Prefería Lot mejor darle a sus hijas y que hicieran con ellas lo que quisieran por guardar a los huéspedes. Claro que Lot ni siquiera sabía que eran ángeles, después se dio cuenta que eran ángeles. Entonces la hospitalidad era algo serio en aquel tiempo, y en los tiempos de los apóstoles, ya cuando el apóstol Juan escribe, la hospitalidad también era real para los predicadores que salían por diferentes ciudades y se iban por días y días y no regresaban a su casa. Los hermanos tenían que darles un lugar para hospedarlos. Debemos ser nosotros amables y debemos ser hospitalarios con las personas. Probable que hoy, por los tiempos difíciles que se han llegado, usted ya no va a meter a un extraño, ¿verdad? Alguien que no conoce para nada, no lo va a llevar a su casa. Pero sí con personas que nosotros sabemos que son siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso se le llamaba predicadores itinerantes a ellos. Iban por diferentes lugares predicando la palabra y cuando les agarraba la noche, alguien tenía que hospedarlos. Pero resulta que en las epístolas de Juan dice que había un hombre ya que era líder de la iglesia y él dice que no hospedaba a los hermanos. Y dice que cuando alguien quería hacerlo, se los prohibía también. Como quien dice, él estaba en contra de lo que en el momento se hacía. Si alguien quería ser bondadoso con las demás personas, él dice que se los prohibía. Y si no obedecía, lo expulsaba de la iglesia. Era terrible. Pero la hospitalidad sigue siendo importante. Dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Por causa del tiempo yo solamente voy a mencionar las citas bíblicas. Abraham fue hospitalario. En el capítulo 18 de Génesis dice que llegaron 3 varones y él pues les preparó un banquete. Mandó a Sara a que pudiera hacer un guiso y todo le prepararon y comieron. Y uno de ellos, por cierto, era Dios. Allí iba Dios, ¿verdad? En una teofanía, por supuesto, en una manifestación visible como hombre. Luego en el capítulo 19 también hay otro hombre que hospedó ángeles. Es Lot. De la misma forma, ¿verdad? Cuando llegaron a Sodoma y a avisarle que a destruir todo el lugar iban, él ni sabía que eran ángeles, pero él los llama. Y de igual forma les da de comer a 2 ángeles. Precioso. 3. También Gedeón, en Jueces 6:11, se le aparece el ángel de Jehová y él le ofrece algo. Le ofrece una sopa, un caldito, dice ahí, y le ofrece carne y el ángel lo recibe. Y claro, no me da el tiempo para explicar todos los detalles, pero dice que fueron ángeles a su casa. En el caso de Manoa también, el padre de Sansón, en Jueces 13:2, dice que se le apareció de la misma forma el ángel de Dios, ¿verdad? Y habla con él. Por cierto, ya se le había aparecido también a la esposa. Entonces ellos hospedaban a esos hombres desconocidos que sin saberlo ellos eran ángeles de Dios. Entonces piense usted, hoy en día nosotros pudiéramos decir, no, si yo al hermano fulano yo lo conozco. Claro, no es un ángel, ¿verdad? Es una persona, pero usted está haciendo una obra si hace algo en favor de un hermano o una hermana. Si la Biblia, en ese mismo contexto, el Señor Jesucristo dijo que para aquellos que den, aunque sea un vasito de agua,
a uno de sus siervos, dice que no perderá su recompensa. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos algo para ayudar a una persona o para ser hospitalarios, tenemos recompensa de Dios. Tendremos recompensa. Pero número 3, también dice la Escritura que hay que acordarse de los presos. Yo creo, hermanos, que en esta parte tenemos una deuda. Mire lo que dice el versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Por qué digo que tenemos una deuda? Si preguntásemos cuántos de nosotros hemos ido a ver a los presos, a alguien, ¿verdad? Aunque sea detenido en una Bartolina, quizás fuéramos contaditos los que de verdad han ido a un lugar de esos. Y claro, a veces me dirá usted, sí, pero no conocemos las normas, no sabemos cómo hacer. Sí, probable que esa sea una de las razones. Pero otra es que hay descuido, ¿verdad? Y que nosotros nos sentimos bien en nuestra casa, con nuestra familia, venimos a la iglesia, somos bendecidos y todo eso, disfrutamos. Pero hay personas que sufren. Claro que hoy yo sé que eso no es excusa tampoco, pero yo sé que la situación, el régimen y todo lo que se ha establecido últimamente impide no hay facilidades pues para ir a esos lugares. Sin embargo, sé también de algunos ministerios que sí se organizan para poder entrar. Es bien difícil, yo sé. Pero algo nosotros tendríamos que hacer, más que todo cuando hay personas que se conocen, cuando hay familiar, cuando hay alguien que es conocido, ver qué hacer si hay posibilidad, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil. Oiga lo que dice. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y los maltratados, dice, como que nosotros también somos del cuerpo, o sea que somos un cuerpo en Cristo. Y la expresión de que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos, no solamente debe de ser una palabra, debe de ser una realidad. Y cuando nos gozamos, de igual forma, debemos gozarnos también. O sea que en los dos aspectos, en las dos áreas, debemos hacer esto. Claro, en esos tiempos se dice que los presos, estos de los que se está hablando aquí, eran presos por la causa del Señor. Cuando un predicador o un cristiano común pudiera ser, era llevado preso por predicar el evangelio, mayormente, ¿verdad? Pablo los tuvo muchas veces y otros de sus consiervos. Número 4, otro de los deberes que se menciona también es que hay que tener en alta estima el matrimonio. Mire qué interesante. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tener en alta estima, ¿verdad? Creo que la iglesia en estos días debe seguir predicando que no hay divorcio, ¿verdad? Eso debemos predicar. Porque si el día que nosotros comencemos a predicar algo diferente, todas las parejas comenzarán a pensar otra cosa. Y por cierto, aunque se predique que no hay divorcio, siempre se dan en algunas situaciones. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de afuera, porque afuera eso no es que sea normal, pero se da con mayor razón. Pero dentro de la iglesia sí se debe de predicar y se debe de practicar que no hay divorcio. Por eso dice que hay que tenerlo en alta estima. Es una honra. Para los que todavía no se han casado, deben de seguir creyendo que la Escritura dice que el matrimonio es para toda la vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Para toda la vida. No es que vamos a ver si nos entendemos y a ver si somos compatibles y si no, pues nos separamos. Eso no es un matrimonio cristiano. Incluso los elementos que conlleva todo eso en la parte jurídica, porque a nosotros nos toca la parte espiritual como pastores, pero en la parte jurídica también, ¿verdad? Se debe de recalcar eso, ¿verdad? Y cuando hablan las personas de todo cómo es la unión, incluso ahí hay que tener cuidado, porque hay diferentes formas cómo se unen las parejas. Pero dice que sea honroso en todos el matrimonio, dice, y el hecho sin mancilla. Y menciona dos tipos de inmoralidades ahí.
la fornicación y el adulterio. Aunque una mejor forma de traducir los fornicarios es todo tipo de inmoralidades sexuales. Eso significa esa palabra. No solamente significa la relación antes de casarse, sino que habla de cualquier tipo de perversión. Entonces quiere decir que los jovencitos, yo sé que este mensaje no es popular en la sociedad, pero como cristianos nosotros debemos de practicar siempre esto. Y los jóvenes que han nacido en la obra tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Que se guarden, si es varón tiene que guardarse, si es hembra tiene que guardarse también y llegar, si es posible, virgen hasta el matrimonio. Dijeran, oye, eso ya no, afuera, ¿verdad? Pero en la iglesia del Señor debe de ser así. Y eso se les exige a quienes, se les exige a la señorita, ¿verdad? Pero ¿y los hombres? Si son cristianos de la misma forma, ¿verdad? Entonces no es diferente, estamos hablando de la misma cosa. Dice que a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque no es algo normal en la iglesia del Señor. Tiene que ser una norma, ¿verdad? De vivir honestamente, de vivir correctamente, de la parte moral en la iglesia. Y el día que los predicadores demos la pauta para que eso se cambie, entonces se arruinó todo, ¿verdad? Porque nosotros abogamos por la unidad de la familia, por la unidad de los matrimonios y nunca por la desintegración. Entonces debemos seguir manteniendo eso. Pero como número 5, también se menciona que no debemos tener avaricia. Número 5. En el versículo número 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Oiga cómo dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hoy me traje otra versión por acá. Es la versión de la Nueva Biblia al Día. Esta Nueva Biblia al Día nos traduce en un lenguaje un poco más entendible para nuestro tiempo. Ese versículo 5, oiga lo que dice, aunque yo sé que sabemos nosotros qué es la avaricia. Pero dice así, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y si leemos el versículo 6, dice así, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es el que me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme otro igual a mí? Oiga cómo lo traduce. Entonces dice ahí, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque la avaricia es el amor, usemos esta palabra, el amor desmedido por el dinero o por las posesiones materiales. Eso es, ¿verdad? El nunca estar conforme con lo que tenemos, como que si se nos fuera el sueño, ¿verdad? Y hasta ni dormimos y estamos pensando en cómo nosotros podemos tener más dinero o tener más cosas y al final pues eso nos puede robar nuestra paz. Entonces nos pide que nosotros no seamos avarientos, que estemos contentos, dice, con lo que tenemos, porque Dios ha dicho, no te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos estamos contentos? Bueno, contentos hoy en el culto, pero ¿cuántos estamos contentos con lo que tenemos? Yo soy uno de los que dice siempre aquí, disfrutemos lo que Dios nos da, ¿verdad? Eso debe ser así, hermanos. Debemos disfrutar lo que Dios nos da. Usted no debe de estarse quejando y decir, ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Y que Dios a mí no me bendice y que Dios a mí quizás no me quiere. No, Dios nos da a todos. Por supuesto que en su divina misericordia Él bendice a algunas personas quizás más. O, digámoslo de otra forma, hay personas que se esfuerzan más también, porque seamos sinceros, ¿verdad? Probablemente que algunos no tenemos porque no nos esforzamos. Entonces, o decisión propia por haberse dedicado a algo también, ¿verdad? Pero hermanos, Dios dice que estemos contentos con lo que nosotros tenemos. Dios ha prometido no dejarnos y no desampararnos. David dijo al fin de sus días,
Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dijo él. ¿Qué quiere decir? Que al que es hijo de Dios, Dios lo cuida. Si el Señor Jesucristo mismo dijo, miren las aves de los cielos, que no trabajan ni guardan en graneros, y vuestro Padre las alimenta. O miren los lirios del campo, dijo, cómo se visten. Ni siquiera Salomón, con toda su gloria y todo lo que él tenía, se vistió como uno de ellos. Y el Señor dice, ustedes valen mucho más, dijo el Señor. Nosotros valemos más que los pajarillos, valemos más que las flores del campo. Entonces, debemos saber, hermanos, que Dios nos cuida, nos protege y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Tome esas citas. Deuteronomio 31:6 dice, no te dejaré y no te desampararé. Usted lo puede leer por su cuenta porque el tiempo no nos alcanza hoy. Y la siguiente expresión del versículo 6, donde dice, el Señor es el que me ayuda, no tengo miedo, ¿qué puede hacerme el otro igual a mí? Está en Salmo 118, versículos 6 al 7. Veamos el deber número 6 y hasta ahí nos vamos a quedar. Dice que hay que honrar a nuestros líderes. El versículo número 7 dice de esta manera, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay 3 versículos que yo quiero leerles. Ese es el primero. El segundo es el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el tercer versículo es el 24. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. El versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Ahí menciona unas 3 cualidades del trabajo de un pastor, o 3 cosas, digamos, que un pastor hace. Dice que dirige. Otra de las cosas que menciona es que un pastor da la palabra. La tercera de las cosas que menciona ahí es que modela una conducta. No solamente con lo que dice, sino con lo que se es. Por eso es que tenemos una responsabilidad grande. Y creo que no solamente en este caso los que somos pastores aquí, sino que también los líderes. Porque la gente nos mira, eso es como lo hemos dicho, queramos o no queramos, la gente siempre nos mira. Entonces 3 cosas se mencionan ahí. Dice que hay dirección. Los pastores han sido puestos para dar dirección al pueblo de Dios. Los pastores han sido puestos para predicar la palabra de Dios. Y debemos ser fieles en esto, ¿verdad? Ser sinceros con todo lo que decimos. Y tercero, dice que hay que ver el modelo de conducta que ellos han tenido. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Casi siempre estos pasajes, los pastores no los tratamos tanto. ¿Sabe por qué? Porque las personas a veces pueden pensar que uno se está exaltando, que uno está o pidiendo algo. Pero el deber en este caso, que vamos en un estudio, es darlo. Casi siempre cuando se va a hablar de algunos temas así referentes a los pastores, casi siempre se invita a otra persona. Yo conozco a varios pastores, amigos, que ellos lo hacen así. Y es más, se recomienda también. Porque un pastor ajeno, digamos, un pastor de otra congregación, con más libertad va a tratar un tema y él no va a tener reparo para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer para con sus líderes. Pero un pastor encargado, un pastor de un lugar, como que se siente un poco limitado al poder decir cómo es que la congregación debe de comportarse para con sus líderes. Pero bien, hoy nos ha tocado, ¿verdad? Así que me ha tocado a mí decirlo. A mí no me gusta tratar esos temas en realidad. Entonces dice que se acuerden de sus pastores. Y eso de acordarse, yo quiero decirles que no solamente es, yo me acuerdo del hermano Adolfo, ¿no? Me acuerdo del hermano Manuelito, del hermano Vladimir, del hermano Pablo. No es solo así. Sino que es tenerlos en estima, dice el siguiente versículo, el 17.
Dice que hay que estimarlos, obedecer. Hay otra palabra ahí, no solamente acordarse de ellos, sino que obedecer. Y esas palabras como que son mayores, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, si me mandan a mí en el trabajo y me mandan aquí, me mandan en la casa, pudiera decir alguien, y me mandan en la iglesia, y entonces, ¿cómo voy a salir? Pero es que esto es en amor, hermano. Yo por eso soy de los partidarios de que los pastores o los líderes no debemos ser gente que nos enseñoreamos de las personas, ¿verdad? Que usted debe hacer esto porque yo lo digo, porque yo soy el pastor. No, ¿verdad? No es esa la forma. Por eso el Señor nos instruye, nos educa también. Pero dice obedeced a vuestros pastores. Y oiga la otra palabra, y sujetaos a ellos. Entonces, dos palabras mayores, la obediencia y la sujeción. En el matrimonio se habla de eso, ¿verdad? De la sumisión de la esposa por amor a su esposo. Y el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que es mutuo, ¿verdad? Lo mismo ahora. En el caso de los pastores, solamente somos guías. No es que nosotros somos capataces o gente, ¿verdad?, que va a maltratar a las personas. Yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces, dice que hay que obedecer y hay que sujetarse. Pero la razón, ¿cuál es? Porque ellos dicen que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Saben que ese versículo ni siquiera yo lo estaba leyendo bien hace algún tiempo. Hoy leí varias versiones, me traje solo una, pero leí como 4 versiones diferentes. Pero no había descubierto que aún la Reina Valera dice el verdadero sentido. Miren lo que dice en la parte final. Porque ellos velan, estoy en el 17, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, parte última, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo lo leí así, porque esto no es provechoso. Yo pensaba que se refería al pastor, que si él se queja o que si él pasa solamente renegando por el ministerio o porque no lo atienden o porque no le dan a él una ofrenda, si él pasa solo quejando, es problema del pastor. Pero fíjense que no dice eso la escritura. Dice, porque esto no os es provechoso. O sea, si hay un pastor que está resentido, si hay un pastor que él se siente incómodo en una congregación, la que va a sufrir es la congregación. Se conoce, ¿verdad?, de siervos que también pierden el enfoque, porque el enfoque no es el dinero. Si para eso nos ha llamado el Señor, nos ha llamado para servirle a las personas, no nos ha llamado para que nosotros nos aprovechemos de las personas. Entonces, pero se sabe de siervos, ¿verdad?, que cuando se ven ellos en sus limitaciones, porque el ministerio tiene limitaciones, cuando se ven ellos en sus apuros y que no hay ingresos suficientes y que los demás hermanos sí tienen sus trabajos, porque ellos tienen el tiempo para eso, entonces ellos dicen, bueno, si como yo no tengo nada, si a mí no me dan ninguna ofrenda, ningún salario, entonces mejor voy a entregar la obra. Y eso es lo que hacen, algunos hacen eso. Pero considero que una persona que es de verdad llamada al ministerio no va a hacer eso. ¿Por qué? Repito, si yo predico de esa forma es porque yo sé que dependo de Dios. Un pastor que llamado por el Señor sabe que depende de Dios. No dependemos de las personas, dependemos de la misericordia del Dios bendito. Gloria a Dios. Entonces, Dios va a usar diferentes formas, hermanos. Por supuesto, ¿verdad? Y esto no es extraño, ¿verdad? Sé que este tema debería ser tratado por aparte, ¿verdad? Porque lo que la palabra de Dios dice sí habla del sostén de las congregaciones para sus ministros, ¿verdad? Cuando estos se entregan a trabajar a tiempo completo. Entonces hay una responsabilidad del ministro de poder atender, de poder apacentar, de poder cuidar a la iglesia, pero responsabilidad de la iglesia también para poder sostener a sus ministros. De hecho, que nuestro reglamento habla de eso, ¿verdad? Y nosotros, la vez anterior, yo les leí a ustedes los derechos, pero los deberes no los tratamos. Deberes y obligaciones. Un día de esto vamos a hablar de eso, ¿verdad? De finanzas, pero así, ¿verdad? Tranquilos. Voy a leer la Nueva Biblia al Día.
Mire lo que dice el versículo número 7, Nueva Biblia al Día, 13:7. Acuérdense de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Piensen en cuál fue el resultado de vivir como vivieron e imiten su fe. Dice el versículo 17, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque los cuidan a ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos para que ellos cumplan su trabajo con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y la versión Pechita, que ya le he mencionado en otras veces aquí, la parte esa final dice, porque esto no es beneficioso para ustedes, dice el escritor. Un pastor que ya no tiene amor, que ya no se siente bien, no se siente así, ¿verdad?, atraído por hacer la obra de Dios en un lugar, se va a descuidar. Ya no le va a importar las personas, ¿verdad? Ya no va a interesarse por evangelizar, por ver que otras personas acepten a Cristo, por visitar a las personas, por ayudarles cuando están enfermas o cualquier otra cosa. Se va a descuidar, ya no le va a interesar, ¿verdad? Y hasta en el mismo léxico se puede escuchar un tono negativo, ¿verdad? Y queja todo el tiempo y llorar. Bueno, hasta ahí nomás lo vamos a dejar mejor. Pero dice, esto no es provechoso, no hay provecho. El ministerio debe de ser hecho con toda alegría, con toda solicitud, porque, hermanos, el que es llamado a la obra del ministerio se deleita, ¿verdad? Disfrutamos predicar, disfrutamos ir para allá, ir a otro lado, ver cuando las personas aceptan a Cristo. Eso es la mayor alegría que uno puede tener. Entonces, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que seamos guiados, que seamos siempre dirigidos por su Espíritu Santo y que todo lo que hagamos sea para honrar y para exaltar el nombre poderoso del Señor. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, mi Rey. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Que tu Espíritu glorioso, Señor, pueda estar en nuestras vidas. Que podamos ser esos instrumentos de bendición, Señor, para traer edificación a tu iglesia, para traer crecimiento, madurez, mi Dios amado, para que comprendamos qué es lo que tú tienes para nosotros, pero también, Señor, lo que demandas como hijos e hijas, las hermanas. Mi Dios amado, guíanos siempre en el temor, guíanos, Señor, en tu palabra, mi Rey, pues si nos anclamos en ella, estaremos seguros, estaremos confiados de hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor eterno, guíanos, que la fe no nos mengue, que la fe pueda crecer, que la fe pueda aumentarse en nosotros y que podamos, Señor, como siervos tuyos, hacer tu voluntad solamente. Te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.